palabra. Se me oye, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Vista Oftalmólogos por la amable invitación. Yo trabajo en Badajoz con Ángel Sánchez Trancón, creo que lo conocéis todos, y hace unas semanas me dijo, oye, mira, que queremos que des unas charlas de ICL. Y digo, bueno, Ángel, ¿pero de qué hablo? ¿De ICL históricas, de bioptis, de resultados? De todo, habla de todo. Y hombre, pero de todo eso es mucho tiempo, ¿no? Digo, tú habla de todo. Y nada, fui preparando, y hace 5 días, o bueno, el lunes pasado, pues me entero que el tiempo era de media hora, y hace un par de días, pues me entero que el tiempo era de un cuarto de hora, con lo cual me tenéis aquí anoche en el hotel, quitando diapositivas, quitando vídeos un poco para adecuarme al tiempo. Dicho esto, con todo el cariño para Ángel, por supuesto, pues voy a comenzar. Y en aras de cumplir o intentar cumplir el tiempo, pues voy a comenzar por el final. Muchas gracias por vuestra atención. El ordenador es muy obediente. Pasamos a la última diapositiva. Y comentaros que yo, en general, no voy a hablar de resultados, porque los resultados hablan por sí mismos. Esta es una técnica que lleva realizándose en España desde hace mucho tiempo, con unos resultados visuales y de satisfacción para el paciente, para los pacientes, espectaculares. Nosotros comenzamos en el año 2003 con 17 implantes. Comenzamos, creo recordar, en el último trimestre del año 2003. Y a finales de 2014 habíamos realizado ya más de 1.300 implantes. En 2006 comenzamos con los implantes de lentes tóricas, de ICL tóricas. Y siempre hemos guardado una relación, una proporción de la tórica frente a la esférica de alrededor de un 30-35%. También hemos realizado implantes con ICLs para hipermetropía, que no podemos decir que sea algo testimonial, pero evidentemente se operan muchos menos pacientes hipermétropes. También hemos realizado implantes en casos, indicaciones off-label en principio, como casos de blefaroespasmo intenso, nistagmus horizontal, degeneración marginal pelúcida, forma frustra de queratocono, postcirugía refractiva en casos de regresiones, pacientes que se operaron con cirugías refractivas muchos años atrás, y pacientes borderline en cuanto a su capacidad cognitiva o intelectual, siempre con el consentimiento paterno, por supuesto. Alterno diapositivas nuestras con diapositivas cedidas gentilmente por la casa fabricante, por Star en este caso. Y aquí estas para que veáis la evolución de la Visian ICL. El implante de una lente esférica fue realizado en el año 93 y precisamente el doctor Zaldívar en Londres el año pasado nos trajo las diapositivas de los 3 primeros pacientes que hizo y que siguen con su lente, que no se ha deteriorado para nada, y los pacientes con una gran satisfacción, con lentes de presbicia, por supuesto. La versión tórica tuvo una aprobación por la Comunidad Europea en el año 2002 y prácticamente en España comenzamos a operar ya con la versión V4. De la versión V4 hay que decir que al principio daba algunos problemas porque venía almacenada en cloruro sódico y luego al implantarla en el ojo esta lente podía crecer, con lo cual podemos pensar que algunos problemas que hubo al principio con bloqueos pupilares por un BOL alto se debían a este motivo. Los modelos actuales, ya desde el año 2000 prácticamente, vienen almacenadas en BSS y con tamaño definitivo, es decir, que la lente que implantamos en el ojo no va a cambiar de tamaño, no va a cambiar de poder dióptrico, con lo cual a los 3, 4, 7 días a lo sumo el BOL que obtenemos va a ser el definitivo. Esta es una diapositiva, una presentación para que se vean las distintas versiones de la ICL, siempre están innovando y eso es de agradecer, por supuesto. La V0 era un plato curvado, ya lo que nos interesa, cuando comenzamos a intervenir con la V4, se elevaba el vaulting, el abovedamiento de la lente, precisamente para obtener mayor distancia de la cara posterior de la lente a la superficie o a la cápsula anterior del cristalino, y ya luego el modelo V4B, la Visian, que ya venía almacenada en BSS, como os he comentado antes, y últimamente tenemos ya el modelo V4C, solo en las lentes miópicas, bien miópicas esféricas o tóricas, en que se le añade un puerto central, un agujero en el centro de 360 micras, que porque este tamaño está súper estudiado, y que eliminaba la necesidad de las iridotomías con jack o de la iridectomía quirúrgica en su caso.
Estamos a la espera de que se comercialice el modelo V5, que es la lente precargada, que ya en teoría a lo largo de este año se va a comercializar, y por supuesto esperamos con ansia el modelo V6 ya para presbicia. Quién sabe si ya a lo largo de 2015 o de 2016 ya estará a nuestra disposición. Esta es la lente, está fabricada en colámero de una pieza y es plegable, y el material colámero es un polímero, colágeno y un copolímero de hidroxietilmetacrilato. Las características de este material: es muy flexible y resistente, fácil de moldear, no interfiere en un cálculo ulterior o posterior de la lente intraocular, es compatible con el uso de láser y tiene una serie de características como que es perfectamente compatible, la lente no se deteriora con el tiempo y tiene una excelente transmitancia y reflectancia. Es una lente para implantar en la cámara posterior del ojo, en el sulcus, no altera la forma ni elimina el tejido de la córnea, preservamos la córnea para un futuro, está lejos del endotelio, con lo cual se diferencia de las lentes de apoyo angular o las lentes de sujeción a iris, tiene un posicionamiento estable y, sobre todo, es un procedimiento reversible. Esta diapositiva es importante porque nos ilustra acerca de cómo se extrapola la zona óptica de la lente a plano corneal. Siempre estábamos luchando con el láser excimer, decía: a este señor le ponemos una zona óptica mayor, una menor, porque sea profesional, porque sea conductor, para que tenga menos halos nocturnos, etc. Y siempre la zona óptica plano corneal, como vamos a ver posteriormente, va a ser magnífica. Actualmente tenemos la V4C, aquí tenéis una animación de ese puerto central para que circule el humor acuoso y el viscoelástico en caso de retención de viscoelástico que puede ocurrir, pero no disponemos del puerto central en las lentes hipermetrópicas, con lo cual en las lentes hipermetrópicas, sean esféricas o tóricas, tenemos que seguir practicando bien iridotomías con jack o bien una iridotomía quirúrgica. Este es el Aquapor del modelo V4C, el puerto central es de 360 micras y tenemos unas potencias disponibles que van para miopía desde media dioptría hasta 18 dioptrías miópicas, con rangos tóricos de hasta 6 dioptrías. Y para las hipermetrópicas, desde media dioptría hasta 10 dioptrías positivas, también con rango cilíndrico de 6 dioptrías. Esto es lo que os hablaba antes, siempre la lente, conforme va subiendo de potencia dióptrica, va disminuyendo su zona óptica, pero aún así, con las lentes de mayor potencia dióptrica, tenemos una zona efectiva en plano corneal de 6,2 milímetros, que es magnífica. Las lentes de menor potencia alcanzan una zona efectiva en plano corneal de 7,3 milímetros. Las indicaciones. Hay que tener en cuenta que cuando vienen los pacientes a la consulta con idea de operarse, pues como mínimo el 10 o el 15% de los pacientes refractivos no son candidatos para la cirugía con láser. ¿Por qué? Porque no tienen una córnea con paquimetría suficiente, porque tienen un astigmatismo irregular, porque no nos gusta esa córnea, si encima tienen ojos secos, pues no digamos, y por tanto pacientes que estén entre 21 o 45 años, eso es lo que recomienda el fabricante, porque no uno de 47, por poner ejemplo, ¿no?, cuyo defecto refractivo sea cubierto por el rango dióptrico de la lente disponible y en el que no esté contraindicada la cirugía. Luego veremos las contraindicaciones. Nosotros utilizamos las ICLs cada vez con rango dióptrico menor. Nosotros llega un paciente a la clínica, esto no es de ahora, esto naturalmente, pues cuando comencé con las ICL, pues tuve que convencer a mis compañeros de que esto iba bien, y yo creo que ellos se han ido cuenta, y por eso cada vez, en cuanto llega un paciente ya con 6 dioptrías y media, 7 dioptrías, ya nuestra primera opción en la clínica prácticamente va a ser una ICL. La calidad óptica que ofrecen estas lentes es superior a la que ofrece el láser excimer en pacientes con más de 6 dioptrías. Eso hay estudios con OCAS que lo demuestran. No sé si están por aquí el doctor Palomino, el doctor Castillo, pero ellos, por ejemplo, presentaron un trabajo con el OCAS y que viene perfectamente reflejado, por ejemplo, en la fantástica monografía que tienen de métodos diagnósticos del segmento anterior. No digamos en caso de ojo seco o pupilas grandes,
Este es el OCAS para pacientes de más de 6 dioptrías, donde vemos que el OSI, el scattering, es mucho más favorable en las lentes fáquicas que en caso de láser excimer, bien sea técnica LASIK o PRK. En casos de cilindro leve, pues de menos de 1,5 dioptrías, aunque el doctor Alaa Eldanazuri con 1 dioptría de astigmatismo ya implantó una tórica, pero bueno, yo creo que en general hasta 1,5 dioptrías podemos manejar bien con ICLs esféricas y practicando una cirugía incisional, bien sea con incisión en el eje más curvo, por supuesto, incisiones relajantes lumbares, siguiendo el nomograma de Gilles. Eso lo tenéis perfectamente también en una monografía que realizaron el doctor Onrubia, el doctor Vescós, Cristóbal Vescós, bien arcuatas o incisiones contrarias. Con eso podemos manejar perfectamente astigmatismos de hasta 1,25 dioptrías. Pero en el momento que ya el astigmatismo es superior, pues ya disponemos de ICLs tóricas desde hace bastantes años. Y con el marcado del eje preoperatorio podemos fácilmente controlar la enciclotorsión. Como os he dicho antes, se van ampliando las indicaciones, por supuesto para regresiones en pacientes previamente operados con cirugía láser, para pacientes con queratocono, combinado con anillos corneales y crosslinking, después de queratoplastia lamelar profunda, en pseudofaquia como alternativa el piggyback y en niños, siempre naturalmente con el consentimiento de los padres y sobre todo para intentar mejorar ambliopías profundas. Aquí tenemos un caso de anillos que posteriormente se le implantó una ICL. Las contraindicaciones, pues una refracción inestable, esto es una contraindicación naturalmente para cualquier paciente que tenga intención de operarse de cirugía refractiva, sea mediante el implante de lente o con láser, ángulos estrechos, menos de grado 3 o menos de 35 grados, porque siempre tenemos que contar que al menos 10 grados de ángulo vamos a perder con el implante de una lente. La profundidad medida desde endotelio menor de 3 milímetros, 2,8, 3 milímetros, la presencia de catarata, un bajo recuento endotelial, enfermedad inflamatoria como la uveitis, sobre todo si está, activa, por supuesto, glaucoma, distrofia de Fuchs, etcétera, anomalías zonulares y ojo único, aunque esta es una contraindicación que se sigue debatiendo. En cuanto al posoperatorio, en el inmediato hay que valorar si la iridotomía JAK o la iridotomía quirúrgica es permeable, el puerto central también. Imaginaos que al día siguiente, pues por lo que fuera una reacción inflamatoria excesiva, pues está formando una membrana ciclítica y puede ocluir este puerto central, la existencia no de Seidel, el Volt y la PIO. Para el Volt hay que recordar lo que os he comentado antes, que la lente actual no aumenta su tamaño una vez implantada y los controles en función de la experiencia personal de cada cirujano y de la propia psique del paciente. Pacientes que necesitan verse más apoyados y otros que les dices vuelve a los 3 meses y encantados. Con el tema del puerto central prácticamente ya evitamos el primer caballo de batalla desde hace años, que era el bloqueo pupilar. Eso está ya superado. El otro caballo de batalla son las cataratas. Por tanto, lo que hay que decir es que el nomograma ha ido mejorando con el paso de los años, con lo cual vamos a tener un mayor volting de la lente en su propia arquitectura, y eso nos favorece que la aparición de catarata sea más tardía o que incluso no se vaya a producir. Hay pacientes que toleran vol mínimos de hasta 100 micras y que no van a desarrollar catarata, o conforme lo vamos viendo vemos que no tienen la más mínima catarata. Y bueno, hay que tener en cuenta la presencia también de vols altos. ¿Y cuándo explantar? Pues generalmente se dice que a partir de 90 a 100 micras de vol bajos convendría explantar, sobre todo si es un paciente joven y va a tener muchos años por delante para poder desarrollar una catarata, y al contrario, en vols altos, si tiene más de 1200 micras, porque podría provocar un estrechamiento progresivo del ángulo, una dispersión de pigmentos. Y bueno, yo no creo que llegue como algunos glaucomatólogos dicen, que dentro de 15 o 20 años va a haber una epidemia de glaucoma pigmentario. De hecho, ya llevamos muchos años con ICL y eso no se está produciendo. Esta es una diapositiva que presentó el doctor Alfonso el año pasado en Londres, en el Expert Meeting, y bueno, vemos que efectivamente la cirugía de catarata en pacientes previamente implantados con ICL pues va disminuyendo al cabo de los años. Aquí tenéis la foto de un vol cero con presencia de catarata. Y en cuanto a las conclusiones,
podemos decir que no es una técnica ni una lente perfecta, como casi ninguna. Y probablemente la cámara posterior, que es un espacio virtual, tampoco sea el sitio ideal para implantar una lente, pero en general las repercusiones negativas son menores que en sistemas con lente Artisan de sujeción a iris o, no digamos, en apoyo angular. Hace poco tuvimos las lentes Cachet, previamente tuvimos las lentes Icares. Yo he implantado de esas también y la verdad es que los problemas, pues sobre todo en lo que se refiere al recuento endotelial, son importantes, o pueden serlo por lo menos. Fundamental, es una intervención reversible. Esto hay que vendérselo muy bien al paciente. Yo le digo a los pacientes, oye, mira, no es que sea comparar con láser o con lente, tú te tienes que operar con lente porque es lo que está indicado para tu caso, pero es que yo venía a operarme con láser. Digo, bueno, láser podemos dar más láser, pero no podemos dar menos, es un procedimiento restrictivo, estamos quitando tejido de la córnea y funciona perfectamente. Yo hago láser también, pero en tu caso hay que ponerte una ICL y es un procedimiento que la lente puede estar ahí toda la vida, pero es que si hay que explantarla, si hay que quitarla por algún motivo, pues se quita y punto. Tenemos la posibilidad de bioptis. Hemos visto que tenemos lentes hasta 18 dioptrías, que prácticamente te cubren 19, 20 de miopía, pero si viene un paciente con 26 años y tiene 23 dioptrías con una córnea estándar, pues le ofreces un bioptis. Es decir, te pongo la lente y el residual te lo corrijo con láser. Y fundamental, os he dicho que no os iba a presentar estadísticas ni tablas de resultados. Es que no merece la pena, los resultados son espectaculares. Tenemos una ganancia de líneas de agudeza visual en el 75-80% de los casos con lente esférica implantada y en el 60-70% de los casos con tóricas. En los hipermétropes no tanto, pero los pacientes están igualmente satisfechos. Como he dicho antes, es un procedimiento aditivo, permanente pero reversible. Esto es una comparativa con Visian ICL y con refractiva láser. A mí no me gusta comparar porque son procedimientos distintos. Por ahora, cada uno tiene su abanico de pacientes según edad, según dioptrías, pero el hecho es que funcionan de manera fantástica. Como os he dicho, esto es una lente Iker que implanté. Efectivamente es una lente pasada de tamaño, vemos que está totalmente asimétrica y comenzando a ovalizar la pupila. No digamos de aquellas 51 lentes PRL que implanté, de las cuales 12 fueron al vítreo. Os puedo asegurar que la vitrectomía para sacarla del ojo fue verdaderamente tormentosa. Y esto es lo que os quería decir, pero bueno, como veo que todavía me queda tiempo, pues sigo un poquito. ¿Ya no me queda tiempo? ¿Corto? Muy bien, perfecto. Pues nada, he cumplido con el tiempo. Muchas gracias por la atención. Venga.